Queridos amigos, ¿cómo están? Bienvenidos, qué gusto. Estamos aquí hoy para hacer la introducción y el estudio a Mateo capítulo 25, nada menos. Permítanme que les lea el editorial para la ocasión de hoy. Cuando Jesús pronuncia las parábolas de las 10 vírgenes y de los talentos, no está hablando a la iglesia, sino a Israel. A este pueblo terrenal que atravesará la gran crisis de finales de la gran tribulación antes que sea establecido el reino. Mateo 24 y 25 forman un solo discurso profético y su contexto es claramente judío. Jerusalén, el templo, la persecución, la venida visible del Hijo del Hombre, el establecimiento de su reino en la tierra, etc. Cristo habla a los discípulos como representantes del Israel creyente, revelando lo que ocurrirá cuando Él regrese con poder y gran gloria después de la gran tribulación. En la parábola de las 10 vírgenes, el Señor toma una imagen profundamente conocida para el judío de su tiempo, la boda hebrea. En aquellas bodas, el novio salía con sus amigos desde su propia casa hacia la casa de la novia. Casi siempre ocurría esto de noche. Él iba iluminado por antorchas y seguido de música y celebración alegre. Las jóvenes doncellas, amigas de la novia o del novio, salían a esperar esa comitiva con lámparas de aceite. Nunca se sabía exactamente cuándo llegaría el esposo. El retraso era parte del misterio y del gozo que hacían posteriormente a la celebración. A medianoche se oía el clamor: aquí viene el esposo. Y solo las que estaban preparadas con aceite suficiente podían unirse a la procesión y entrar en la fiesta nupcial. Las demás quedaban fuera, ante una puerta que se cerraba definitivamente y ya no se volvería a abrir. Cristo toma esta escena para hablar del remanente de Israel. Las vírgenes prudentes representan a los judíos que en los días finales de la gran tribulación esperarán al Mesías con fe y fidelidad, mientras que las insensatas simbolizan al Israel incrédulo, que habrá rechazado la luz del evangelio del reino predicado por los fieles judíos. Estos quedarán efectivamente fuera del reino cuando regrese el Mesías al final de la gran tribulación. Cuando el texto dice que serán echadas a las tinieblas de afuera y que allí será el lloro y el crujir de dientes, no se describe el infierno eterno de manera directa, sino se hace alusión al juicio y a la exclusión del reino milenial para los que no reconocieron al Rey antes de regresar. La parábola de los talentos, por su parte, continúa la misma línea. Aquí el Señor, antes de partir, confía a sus siervos grandes responsabilidades. Un talento en tiempos de Jesús no era una moneda, sino una medida de peso, generalmente de plata, que equivalía a unos 30 kilos o unas 6.000 jornadas de salario de un trabajador.
el equivalente aproximado a 20 años de trabajo. Era una suma enorme, confiada para ser administrada con fidelidad. El significado es claro. Dios ha confiado a Israel, su siervo, un depósito. Las promesas, la ley, los profetas y finalmente el testimonio del reino. Y cuando el rey regrese, pedirá cuentas a Israel, su siervo. Los siervos fieles serán recompensados con autoridad en el reino literal. Pero los siervos negligentes, aquel que enterró lo recibido, será echado fuera junto con los incrédulos o infieles. Ambas parábolas describen con distinta imagen una misma realidad: la evaluación de Israel a la hora de la venida del Mesías. El Señor no está hablando aquí del juicio de la iglesia ni de la salvación personal por gracia, sino de la preparación del pueblo terrenal para entrar en el reino mesiánico, Israel. La fe perseverante del remanente fiel será la llave que les permita participar en el banquete del reino. La incredulidad nacional, en cambio, conducirá a la exclusión, al llanto y a la desesperación por parte de esos judíos. Por estas parábolas entendemos que no se trata de meras historias morales. Son profecías veladas que muestran a un Israel dividido entre prudentes e insensatos durante el tiempo de la gran tribulación. Un Israel dividido entre fieles e infieles al Rey de Israel, en el umbral mismo de la gloria prometida a Abraham. Cuando el esposo regrese, ya no habrá tiempo ni de buscar aceite ni de oportunidad para negociar talentos. Será el momento del reino, el juicio y la recompensa para Israel. El mensaje, entonces, claramente no es para la iglesia, que ya habrá sido arrebatada, sino para Israel, que quedará en la tierra esperando, algunos con fe, otros sin ella, al Mesías que estará viniendo. Las parábolas de las 10 vírgenes y de los talentos son un llamado solemne al pueblo judío a velar, creer y prepararse, porque el esposo volverá y con él el reino de Dios descenderá finalmente a la tierra. Bienvenidos al estudio del libro de Mateo. ¿Cómo están, queridos amigos? Espero que anden bien. Es un gran honor, un privilegio, un placer y siempre una carga, honestamente, tratar estos temas debido a que conocemos el mal entendimiento que tiene el mundo evangélico de estas parábolas que han sido enseñadas infinitamente a la iglesia, amedrentándola, asustando a los creyentes con lecciones morales incorrectas basadas especialmente en la parábola de los talentos. Hay una incompatibilidad entre la enseñanza de la parábola de los talentos a los judíos de manera profética, mostrando el cuadro futuro de la crisis de Israel en la gran tribulación, esto que será posterior al rapto de los creyentes, y las enseñanzas del apóstol Pablo, por otra parte, hablando de la iglesia
de su unión con Cristo, de su relación o unión, podríamos decir, con la cabeza de forma orgánica, como si se tratara de un mismo cuerpo, la unión orgánica entre Cristo y la Iglesia. O incluso más profundamente, cuando Pablo hace referencia a la Iglesia como la esposa de Cristo. Ustedes saben que en el Antiguo Testamento hay varios pasajes que ya llegará el tiempo, algunos los hemos tocado hace meses, otros los vamos a volver a tocar, en los que se nos revela que simbólicamente, hiperbólicamente hablando, Dios quiso que Israel fuera su esposa, ¿no? Su esposa, en términos, digamos, parabólicos, hiperbólicos, simbólicos. Entonces, Dios nos cuenta en una desgarradora historia, uno de los profetas mayores, nos cuentan cómo Dios pasó y la vio a Israel desechada, sucia, en unas condiciones paupérrimas, y Dios la recogió para sí mismo y le dio vida, la sustentó y todo lo demás, y después Israel, como esposa, ¿no?, de Jehová, lo engañó con todos los amigos, ¿no?, con todos los pueblos gentiles que estaban allí alrededor. Bueno, Dios repudió, en un momento, repudia a Israel como esposa, ¿no?, siguiendo este símil, y Dios se busca otra esposa, una esposa gentil, que es la Iglesia. Esta esposa es la esposa para Cristo, ¿no?, el padre que busca la esposa para Cristo. Y en este dilema, ¿no?, de las dos esposas, entre comillas, siguiendo, por supuesto, las costumbres y la cultura de aquella época donde fue escrita la Biblia, podemos entender mejor este cambio de economía, este cambio de paradigma. Siempre que prestemos atención a lo que es el contexto de época. Si salimos del contexto de época, perdemos. Muchos que no siguen el contexto de época se pierden hablando de talentos que representarían estos talentos a las capacidades espirituales que Dios les dio a los creyentes de la Iglesia. No son comparables, son dos contextos diferentes. Los talentos es una cuestión que se trata con Israel, es un símbolo de la responsabilidad de administrar las riquezas de Dios que recibió Israel, su siervo, una expresión que aparece indefinidas veces en el Antiguo Testamento, Israel, mi siervo. Y por otra parte, nada que ver lo que enseña y revela el apóstol Pablo, que los creyentes han venido a ser los sacerdotes de esta nueva institución, la Iglesia, que están unidos orgánicamente a la cabeza federal que es Cristo, que la Iglesia gentil mayormente es la esposa de Cristo, y que a ellos les han sido dadas capacidades para administrar las riquezas de Dios. Los dones espirituales que los creyentes reciben en la era de la Iglesia no son equivalentes a los talentos de la parábola de los talentos, porque son dos temas separados y dos grupos separados y dos administraciones separadas. No tienen nada que ver una cosa con la otra. Estamos para hacer Mateo 25, ojalá podamos hacerlo entero. Si le metemos pata, puede ser. Tengo aquí... me gustaría ir a la Biblia primero. Tengo el archivo PDF que estamos siguiendo, que si no alcanzamos a leerlo completo lo voy a dejar como siempre en la descripción del video. Pero me gustaría comenzar leyendo Mateo 25:1. Estas parábolas, comentarlas levemente, entendiendo, como ya se dijo, de qué se está hablando, en qué contexto. La parábola de las 10 vírgenes, entonces nos dice Jesús,
siguiendo con el contexto de Mateo 24, ¿no? Un discurso completo, Mateo 24 y 25, dirigido a los judíos, al pueblo judío. Todo Mateo está dirigido al pueblo judío. Todo el libro de Mateo. Entonces, el reino de los cielos, siempre aparece esta expresión porque es la nota dominante del tema de Mateo. Es el Cristo como el rey, trayendo su reino, Israel rechazando el reino ofrecido, el reino siendo suspendido y el reino siendo otra vez restaurado a Israel al fin de los tiempos. Entonces el reino de los cielos será semejante, dice Jesús, a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al novio. 5 de ellas eran insensatas y 5 prudentes. Porque las insensatas, al tomar sus lámparas, no tomaron aceite consigo. Ustedes saben que en este contexto profético el aceite es un tipo, una tipología, una representación del Espíritu Santo, que es la sustancia esencial para la iluminación espiritual. Esto es aquello de lo cual carece el Israel que rechaza a Cristo en todas las eras en las que Dios trata con Israel, especialmente al final de la gran tribulación. Permítanme por un segundo que ponga este gráfico aquí. Aquí estamos hablando en Mateo de esta parte, de la gran tribulación. Ustedes pueden ver acá, está el rapto de los santos, el fin de la era de la iglesia que comienza en Pentecostés, como pueden ver allá al principio. Bien, estas parábolas, la de las 10 vírgenes y la de los talentos, se centran en esta última parte de la gran tribulación y la segunda venida de Cristo a juzgar el mundo y establecer su reino. En esta segunda venida de Cristo, Cristo regresa con la iglesia. Por ende, todo el tratamiento que se hace en estas parábolas se aplica a Israel, que estará siendo purificado a lo largo del tiempo de la gran tribulación, que es el tema de Mateo 24 y 25 que hemos estado estudiando, ¿no? Bueno, allí es donde estamos. No estamos, como pueden ver, en la era de la iglesia. No tiene nada que ver. Es otro contexto. Sigo leyendo. Vamos a poner el texto de la Escritura y vamos a seguir leyendo acá. Porque las insensatas, al tomar sus lámparas, no tomaron aceite consigo. Esto es crítico, especialmente la palabra que representa al Espíritu Santo. Pero las prudentes tomaron aceite en frasco junto con sus lámparas, tomaron de la provisión que ilumina, podríamos decir, hablando del fin de la era. Al tardarse el novio, era algo que se hacía a propósito para generar expectativa, ¿no? Dentro de la costumbre judía. A todas les dio sueño y se durmieron. Esto habla del estado de Israel en ese tiempo crítico que empezará a sufrir después del arrebatamiento, durante todo el periodo de manifestación de la bestia o el anticristo. Pero a medianoche se oyó un clamor. Esto, según la costumbre judía, eran los que acompañaban al novio, los compañeros de la cámara, ¿no? Que venían junto con el novio. He aquí está el novio, salid a recibirlo. Esto era una costumbre. Entonces, todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas, y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite para que porque nuestras lámparas ya se apagan. Pero las prudentes respondieron diciendo: no sea que no haya suficiente para nosotras y para vosotras. Id más bien a los que venden y comprad para vosotras. Ahora, esto dentro de la cultura de la época era muy difícil. Los que vendían a la madrugada
no estaban para vender, estaban durmiendo en sus casas. La venta del aceite se hacía de mañana o al mediodía en la plaza del pueblo donde se hacía el comercio. Ese era el momento. Quiero decir, todo esto apunta a que habrá un momento en el cual un momento oportuno para tomar la provisión, ¿no? Y el que no tome, el judío dentro de la gran tribulación, que no tome de la provisión del Espíritu Santo, por el testimonio que se dará, después no habrá tiempo. No habrá tiempo, será imposible, como imposible es que a la medianoche estas mujeres consigan aceite. Es imposible. Les invito a pensar en términos de cultura, una ciudad que de noche se convertía en una boca de lobo. No había absolutamente, si no había luz lunar, no había absolutamente nada que se pudiera distinguir. No había veredas derechas, había muchos bichos que salían a la noche, serpientes, escorpiones, había todo tipo de amenazas y peligros fuera, en las afueras de la ciudad y adentro de las ciudades también. Era un mundo salvaje, era imposible que en ese momento alguien pudiera, en el medio de la oscuridad, cumplir con esta empresa de ir y conseguir aceite. No iba a pasar. Mientras ellas iban a comprar, imagínense qué improbable que sería eso, ¿no? Hablando en términos parabólicos, vino el novio. Y las que estaban preparadas entraron con él al banquete de bodas y se cerró la puerta. ¿Por qué se hace tanto énfasis en cerrar la puerta? Bueno, las puertas se cerraban con toda seguridad desde adentro de cualquier casa o recinto, incluso desde adentro de las ciudades amuralladas que tenían puerta, porque de noche era cuando los ladrones aprovechaban para entrar en las casas y asaltar. Entonces las puertas se cerraban con todo tipo de traba y palanca que existía, ¿no? O que se improvisaba en la época. No había cerradura, llave, pentágono, no había candado, pasador había. Pero eran unos pasadores, digamos, muy rudimentarios, ¿no? Entonces las puertas, una vez que la gente entraba, se cerraban con mucha seguridad. No sé si se acuerdan de este inoportuno hombre que a medianoche va a pedirle a su amigo pan porque habían venido de viaje unos... Y el que está dentro de la casa le dice, ya cerré la puerta, amigo. No puedo ahora. Vos sabés lo que es destrabar la puerta, todo un proceso. Y bueno, el de afuera insiste tanto que el amigo, sabiendo quién es, le abre. Bueno, pero no era la norma. La norma, una vez que se cerraba la puerta, chao. Esto representa el hecho de que si pasa la oportunidad para los judíos en la gran tribulación, no hay otra segunda oportunidad. Cuando lleguemos a Apocalipsis vamos a tallar todos los detalles necesarios de lo que será ese tiempo en el cual Israel estará dividido. Algunos estarán esperando al Mesías, otros estarán no solamente persiguiendo a los judíos que creen en el Mesías, sino mucho más. Versículo 11. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, ábrenos. Pero él respondiendo dijo, en verdad os digo que no os conozco. Velad pues, dicho a Israel, porque no sabéis ni el día ni la hora. A continuación está la famosa parábola de los talentos. Porque el reino de los cielos es como un hombre, en relación a Cristo con Israel, que al emprender un viaje, y esto pasaba, esto ocurría, llamó a sus siervos y les encomendó sus bienes. La administración de su riqueza significa. Esta riqueza, como hemos leído, es la que Israel ha recibido por ser el pueblo elegido de Dios. La ley, los profetas, el testimonio,
toda la revelación especial que Dios le dio a Israel. Bien, toda esa riqueza, todos esos bienes, entre comillas, el depositario de todos esos bienes ha sido Israel históricamente. La iglesia es una excepción y la iglesia, bueno, habiendo Israel rechazado a Cristo, la iglesia recibe otro tipo de beneficio que es mayor incluso que el que recibe Israel, porque la gracia de Dios volcada, el favor inmerecido de Dios volcado en esta era, es cada vez mayor a la era anterior. La gracia de Dios, el favor inmerecido de Dios para con los pecadores, es constantemente una revelación progresiva que va en aumento. Dios da cada vez mayor beneficio a aquellos que menos lo merecen. Y esto es así a lo largo de toda la historia. La revelación misma de Dios, que es una revelación dada que no merecemos, es cada vez más amplia, más clara y más profunda, y es algo que ciertamente el ser humano no merece. En relación con Israel, esta parábola dice que a uno le dio 5 talentos. 5 talentos es una cantidad de riqueza y por ende de responsabilidad inconmensurable. Si un talento equivalía a 20 años de salario, saquen la cuenta de lo que serían 5 talentos. A otro siervo le dio 2 talentos y a otro 1. Cada uno conforme a su capacidad. Esto claramente habla de la soberanía de Dios en repartirle a Israel como él considera. Dice que este hombre, después de repartir o de dar a sus siervos semejante responsabilidad de administrar sus riquezas, se fue de viaje. El que había recibido los 5 talentos enseguida fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Uno diría, sí, por eso a Israel se lo criticó siempre y se le dijo que era un pueblo que se pasaba de la línea, ¿no?, a la hora de administrar dinero. Este es otro tema. Ese es otro tema. No obstante, habría que decir que cada vez que una persona pide un crédito, al estar comprando esencialmente tiempo, ¿no?, lo que estás comprando cuando pedís dinero anticipado es una compra de tiempo. Estás adelantando un montón de tiempo que deberías esperar para conseguir ese dinero por tus propios esfuerzos. Bueno, si alguien te adelanta ese dinero, lo que estás comprando en esencia es tiempo. Es tiempo. Tiempo que alguien te facilita. Alguien te corre el tiempo para acá y te da ese beneficio. Lo lógico, lo normal, lo justo es que una persona tenga que pagar un interés. Después se puede discutir qué porcentaje de interés. Pero lo lógico, lo normal y lo justo es que al recibir una cantidad de dinero adelantada tan grande, uno pague unos intereses. Esto es correcto. Así que el que había recibido 5 talentos fue, negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2, ganó otros 2. Pero el que había recibido 1 fue, cavó en la tierra. ¿Se acuerdan que el video pasado dijimos que los tesoros de plata, especialmente y de oro, eran escondidos en la tierra? Bueno, este cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Los talentos no eran monedas, eran una unidad de medida de peso para metales preciosos, más que nada plata y excepcionalmente oro. El dinero, la plata, generalmente venía en barras o en lingotes. Y estos lingotes, estas barras de plata, eran las que se usaban para negociar. Se podían esconder perfectamente bajo tierra y no pasaba nada. No perdía su valor por la naturaleza de estos metales preciosos.
después de mucho tiempo, el señor de aquellos siervos vino y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos diciendo: Señor, me entregaste 5 talentos, mira, he ganado otros 5 talentos. Su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Llegando también el de los 2 talentos, dijo lo mismo. El Señor respondió lo mismo: bien hecho, buen siervo y fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, que no es poco, dijo: Señor, yo sabía que eres un hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, y tuve miedo, una excusa, y fui y escondí tu talento en la tierra. No perdió el valor, mira, aquí tienes lo tuyo. Pero su señor le respondió y le dijo: siervo malo y perezoso, dice otra traducción, negligente, sabías, fíjense cómo lo juzga por su propia palabra, ¿no? Los judíos, en el tiempo de la gran tribulación, no van a poder eludir la responsabilidad nacional que tuvieron como pueblo escogido de Dios. Ellos sabían, ellos sabrán, no habrá excusa. Sabías que ciego donde no sembré y recojo donde no esparcí. Debías entonces haber puesto mi dinero en el banco. Y al llegar yo hubiera recibido mi dinero con intereses. Por tanto, quitadle el talento y dádselo al que tiene 10 talentos, al que mejor administración hizo de la riqueza, ¿no? Porque fíjense la lógica de Dios en este sentido, va contra la lógica clásica humana, ¿no? Dice el Señor, todo aquel que tiene, en el contexto de haber sido un buen administrador de la riqueza de Dios, y más que nada en el contexto judío esto, todo aquel que tiene más se le dará y tendrá en abundancia. Pero el que no tiene, o de una manera más completa podríamos decir en ese contexto, los judíos que hicieron una mala administración de la riqueza de Dios como siervos del rey, aún lo que tiene les será quitado. Y al siervo inútil, echadlo en las tinieblas de afuera. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Entonces, lo que debemos entender aquí es, por el contexto, estamos hablando de Israel, de un Israel dividido, de un Israel que en parte habrá reconocido que Cristo es el Mesías, un Israel que estará adelantando, anticipando, predicando que Cristo ha de venir en la segunda venida, este Israel que estará bajo persecución del anticristo, de la bestia, una persecución feroz contra todos los judíos que estarán predicando, judíos que se habrán dado cuenta que estaban bajo el engaño de la bestia, del anticristo, y por la iluminación divina, esto por supuesto, comenzarán a ver las cosas de la manera correcta. Y bueno, de esto llegará el momento en el cual hablaremos de esos 144.000 sellados judíos, 12.000 de cada tribu, que serán los que, teniendo esta luz, esta iluminación espiritual, comenzarán a predicar y hablar de la inminente venida de Cristo para juzgar a las naciones y para establecer su reino. En estas instancias, esto ocurrirá acá, esta parte, la gran tribulación. Este Israel es el que estará dividido a partir de este momento en el cual el anticristo se proclama como Dios y exige especialmente a Israel, sentándose en el trono, que le adoren. Aquí es donde Israel se comienza a despertar,
por la obra iluminadora de Dios y por otros factores que ahora no podemos considerar, que tienen que ver más con ataques dirigidos a Jerusalén que sobreviven milagrosamente. Hay una pequeña masa de judíos que son iluminados y que despiertan en estas instancias, y comienza aquí a verse la diferencia entre las insensatas y las prudentes, ¿no? Israel se divide en esta instancia. Y esto es lo que tratan estas dos parábolas, de la marcada diferencia de carácter y de esencia que hay en el pueblo judío durante este periodo que está aquí. Esto es lo que aborda específicamente Jesucristo al hablar en esta sección que viene ahora. Cristo en esta sección va a hablar de su segunda venida. Disculpen que insista. Ahora Cristo va a estar hablando de lo que va a pasar acá, en esta sección que vamos a leer ahora, donde termina Mateo 25. Y leemos, dice así: pero cuando el Hijo del Hombre, y vuelvo a insistir en que este es un término mesiánico que los judíos entienden perfectamente, comprenden, que viene del libro de Daniel, el capítulo 7, y es un término mesiánico que no tiene nada que ver con lo que normalmente se alude cuando se habla del Hijo del Hombre. Es Cristo representando la humanidad. No es Cristo representando la humanidad. El Hijo del Hombre, fíjense que está con mayúscula hombre, hijo también, es un término mesiánico que alude al Mesías, al ungido de Dios, que va a reinar sobre el mundo. En ese contexto lo encontramos a este título en el libro de Daniel. Cuando el Hijo del Hombre, por eso cuando leemos Hijo del Hombre, ya el título mesiánico nos dice a qué momento de la historia corresponde esto que se está narrando. Es a la segunda venida de Cristo en gloria, cuando todo ojo le verá descendiendo en las nubes y juzgará a las naciones, al final de la gran tribulación. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, fíjense, todo coincide, y todos los ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Esto para los que insisten en que Cristo está reinando. Cristo no está reinando. Hicimos un estudio acerca de esto exhaustivo del Nuevo Testamento. No hay ni un versículo en el Nuevo Testamento que diga que Cristo está reinando. Ni uno encontramos. Cristo se sentará en el trono de su gloria, en la segunda venida. Y consecuentemente, como estará investido del poder real para hacer esto, serán reunidas delante de él todas las naciones. Este es el final del Apocalipsis. Apocalipsis nos cuenta 3 veces, desde 3 puntos de vista diferentes, la segunda venida de Cristo. Dice que serán reunidas, serán reunidas, si nosotros leemos los pasajes paralelos, los ángeles son los que toman a los supervivientes de la gran tribulación, justos e injustos, y son llevados al valle de Josafat, donde desciende Cristo en Israel, y son puestos allí en masa a contemplar el rey que acaba de bajar. Todos serán reunidos delante de él. Dice, todas las naciones. Todas son todas. Y dice, separará a unos de otros. ¿Por qué los separará? Bueno, porque están divididos en 2 grupos. Están divididos en el grupo de los insensatos y los prudentes, ¿no? Sean judíos o sean gentiles. Los gentiles también. Muchos de los gentiles de la época creerán en la predicación de los judíos y se convertirán, y muchos gentiles
lo rechazarán. El mundo estará dividido, polarizado en creyentes y no creyentes. El margen de maniobra en ese momento es tan dramático por la presión que ejerce el anticristo que no hay lugar para grises. El que cree es perseguido y matado, y el que no cree tiene que estar del lado de la bestia. Hay perseguidos y perseguidores. No hay medias tintas por la presión que ejerce la bestia gravitando políticamente sobre toda la sociedad. En ese contexto es donde se desarrolla toda esa cuestión de la marca de la bestia, sin la cual nadie va a poder comprar ni vender. En fin, ya llegaremos. El control social va a ser absoluto después del rapto. Progresivamente, pero va a llegar a términos absolutos. Y por eso la sociedad se polariza a tal punto de que Cristo, cuando todos son reunidos delante de Él, separará en dos grupos, claramente. Como el pastor separa las ovejas de los cabritos. Y pondrá a las ovejas a su derecha y los cabritos a la izquierda. Entonces, fíjense lo que dice. El rey, Cristo en su carácter de rey Mesías, no solo de Israel, sino del mundo, al final de la gran tribulación, el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde, fíjense la providencia divina y los planes divinos, desde dónde empiezan, preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque da un argumento moral y una prueba moral. Dice, tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed, y esto en alusión a la gran tribulación, al tiempo de persecución, ¿no? Tuve sed, me disteis de beber, fui forastero y me recibisteis. Esto habla de los judíos que van a estar peregrinando por todos lados, siendo perseguidos por la bestia. Estaba desnudo y me vestisteis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer, o sediento y te dimos de beber? ¿O cuándo te vimos como forastero y te recibimos, o desnudo y te vestimos? ¿Y cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Respondiendo el rey les dirá: en verdad os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos, aún a los más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces dirán también los de su izquierda, dirá también el rey a los de su izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno que ha sido preparado para el diablo y sus ángeles. Para los que no creen que el infierno eterno es literal, hay muchos creyentes que ya dejaron de creer en el infierno literal. Jesús sigue diciendo que es literal. Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno que ha sido preparado para el diablo y sus ángeles. ¿Por qué? Porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recibisteis, estaba desnudo y no me vestisteis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Todas cuestiones que se hacen alusión a la crisis de Israel siendo perseguido bajo la terrible, el terrible despliegue, ¿no?, de Satanás, de la bestia, del anticristo sobre Israel en los postreros días. Todas cuestiones que hacen alusión al trato de los siervos de Dios, del Israel que estará predicando. De eso se trata todo este detalle. Entonces, claro, ellos también responderán diciendo, los de la izquierda, ¿no?,
Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento, como forastero, desnudo, enfermo en la cárcel y no te servimos? Entonces él le responderá diciendo, en verdad os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de los más pequeños de estos que está señalando son los creyentes, ¿no? Los creyentes supervivientes de la gran tribulación. Tampoco a mí lo hicisteis. Claro, esos creyentes supervivientes de la gran tribulación, especialmente judíos, pero también gentiles, están tan unidos en sustancia con Cristo que Cristo les dice, estos son los míos, los que dieron testimonio durante toda esta persecución que ustedes los estaban matando. Desde negarle ayuda hasta delatarlos, hasta descubrirlos para que los maten como creyentes. Bueno, en cuanto trataron a ellos así, no los ayudaron, a mí tampoco me ayudaron. Tampoco a mí lo hicisteis. Fíjense hasta qué punto está emparentado. Cristo toma, ¿no?, carne de la realidad de lo que sufrirán esos creyentes durante la gran tribulación. Y Jesús termina diciendo, e irán estos al castigo eterno, al castigo eterno. Dicho aquí como el infierno, el castigo eterno. Pero los justos a la vida eterna. Allí en esas instancias se estará inaugurando el reino de Cristo, el reino que según Daniel no tendrá fin jamás. Algunos me dirán, no, pero es un reino que dura 1000 años. Inicialmente hay un periodo de 1000 años en el que el rey demuestra con toda justicia cómo se puede vivir. Y los seres humanos van a vivir inicialmente, los que sobrevivan, que son creyentes, serán introducidos al reino. Pero habría que pensar, y esto lo dejo para más adelante, para que piensen, entre paréntesis, la descendencia de esos que entran al reino. Si bien los que entran son creyentes, porque solamente en el comienzo del reino entran creyentes, como pueden ver acá, hay dos grupos. Los creyentes entran al reino, los no creyentes son condenados al infierno, con Satanás, los ángeles, todos. La bestia, el falso profeta, abunda en detalle la Biblia. Pero estos creyentes, una vez que ingresan al reino, comienzan a vivir allí, son seres humanos que comienzan a vivir bajo otras condiciones de naturaleza. La población mundial comienza a extenderse de nuevo. No hace falta que les diga, si ustedes son creyentes, que la salvación no se hereda de generación en generación. Los hijos de quienes ingresen a ese reino serán multiplicados bajo ese trayecto inicial del reino, y ellos sí que serán puestos a prueba. Ellos serán puestos a prueba naciendo en un mundo, ¿no?, y habitando en un mundo perfecto. Ya veremos qué dice de sí ese periodo en el cual todavía el factor humano estará siendo puesto a prueba para ver cómo responden al reinado perfecto de Cristo. Por supuesto, la iglesia está parte de todo esto. La iglesia es coheredera del reino con Cristo. Los creyentes de la iglesia estarán en cuerpos glorificados, no son susceptibles al pecado, son administradores del reino, están en otro nivel. Este es otro tema. La iglesia siempre es otro tema. Amigos, la iglesia siempre es otro tema. Amigos, así llegamos al final de un pantallazo de Mateo 25. Este es un pantallazo, nada más que eso. Estamos estudiando Mateo. Mateo nos provee del pasaje profético relacionado con Israel más profundo de toda la Escritura.
Mateo 24 y 25, junto con Mateo 13, que casualmente estamos estudiando en el curso de escatología. Y todo esto nos va haciendo, es un compendio de pasajes por medio de los cuales podemos ir armando, si quieren, un panorama profético que tiene mucho para desmenuzar, para digerir, para desglosar, para discutir, para debatir. Es profundamente rico en sustancia todo esto que se dice. Amigos queridos, nos estaremos viendo Dios mediante la semana que viene con escatología, donde vamos a entrar en los capítulos 2 y 3 de Apocalipsis, siguiendo el curso de lectura del libro Eventos del Porvenir del Dr. Pentecost. Hasta tanto, nos veremos, cuídense, que tengan un lindo domingo, que lo disfruten, que podamos pensar y meditar en todas estas cosas. Les mando un abrazo sincero, cuídense.